En 1936, en algún lugar del frente de Córdoba, Capa disparó la fotografía que iba a definir el fotoperiodismo del siglo XX. Durante casi 40 años nadie la cuestionó. Aparecía en cada antología del fotoperiodismo, en cada manual, como la prueba de que la cámara, cuando estaba en el lugar correcto, no mentía. Hasta que en 1975, el periodista británico Philip Knightley publicó un libro sobre corresponsales de guerra, The First Casualty. Ahí planteó por primera vez que la imagen podía ser una pose. Durante 20 años esas dudas se desestimaron, y en 1995 un español llamado Mario Brotons publicó por su cuenta Retazos de una época de inquietudes. Él era un veterano que a los 14 años había sido miliciano y había combatido en Cerro Muriano el 5 de septiembre de 1936. Reconoció al hombre de la fotografía, Federico Borrell García, también de Alcoy. Brotons confirmó la identificación con la familia y los archivos militares de Salamanca y Madrid. El caso de la falsa fotografía estaba cerrado. Pero en 2007 pasaron dos cosas. La primera fue la aparición de la maleta mexicana. 3 cajas de cartón con cientos de negativos de Capa, Gerda Taro y David Seymour. Era el archivo perdido del fotoperiodismo del siglo XX. Entre esos cientos de negativos no estaba el de muerte de un miliciano. La fotografía más importante de la Guerra Civil Española no tiene negativo conocido. La segunda fue que Whelan, el biógrafo de Capa, antes de morir publicó This is War, Robert Capa at Work, donde por primera vez se reproducían en orden las otras fotografías del mismo carrete. Con esas imágenes, varios investigadores notaron algo que no encajaba. Las montañas del fondo no eran las del frente del Cerro Muriano. En 2009, un profesor de comunicación audiovisual de la Universidad del País Vasco, José Manuel Susperregui, publicó Sombras de la fotografía. Tomó las fotografías del carrete que mostraban el paisaje al fondo y las mandó por correo a archiveros, historiadores y bibliotecarios de los pueblos cercanos a Córdoba, preguntando si reconocían el horizonte. Un maestro se las enseñó a sus alumnos. Uno reconoció la meseta. Era Espejo, un pueblo a unos 50 kilómetros al sureste del Cerro Muriano. Susperregui fue a verificarlo. Comparó las montañas del fondo de la fotografía con las que se ven hoy desde un cerro a las afueras de Espejo. La coincidencia es exacta. El problema es que en septiembre de 1936, Espejo no era un frente activo. Los archivos militares y los testimonios de los vecinos coinciden en que ahí no murió ningún miliciano en esas fechas. Y a esto se le suman las contradicciones del propio Capa. En distintas entrevistas dio versiones diferentes de cómo hizo la foto. Ahora, la defensa más seria viene del propio International Center of Photography. Cynthia Young, curadora del archivo Capa, aceptó hace años que la localización cambia. Ella acepta Espejo como el lugar de la foto, eso ya no se discute, pero argumenta que el cambio de lugar no nos dice necesariamente que la foto está escenificada, que Capa nunca afirmó por escrito que la imagen fuera de Cerro Muriano, que el pie de foto lo pusieron los editores y que la escena pudo ser un entrenamiento que terminó en un accidente real. En una publicación de 2023, Susperregui, el profesor que demostró que la foto se hizo en Espejo, fue aún más lejos. Sostiene que la foto se hizo con un tripié. La cámara, dice, está inclinada 10 grados a la izquierda, y eso no es azar. Es una decisión de composición que refuerza el efecto de la caída. Entonces, lo que tenemos es esto. La foto no se hizo donde se dijo durante 70 años. La identificación del miliciano contradice la geografía. Capa cambió varias veces su versión. No existe negativo, y la serie completa de ese día muestra milicianos posando y repitiendo saltos sobre la misma loma. Todas las pruebas indican que muerte de un miliciano es, con un grado de certeza muy alto, una imagen construida. El miliciano probablemente no muere en ese instante, cae a propósito, o tropieza, o se arroja sobre la pendiente, y Capa sabía perfectamente lo que estaba fotografiando. Aquí termina la pregunta sobre esta foto. Pero empieza otra más grande. Si la imagen que se usó durante décadas como prueba de que la cámara no miente está construida, entonces ¿qué pasa con todo lo demás que llamamos verdad fotográfica? La respuesta es que la verdad fotográfica nunca dependió solo de lo que pasaba al frente de la cámara. Dependió también de lo que el editor decidió publicar, del titular que puso en la revista, de lo que el público necesitaba creer en ese momento. Boo publicó la foto en 1936 enmarcándola como prueba de la barbarie fascista contra el pueblo español. Life la republicó al año siguiente, cuando el público estadounidense discutía si España le importaba. Cada institución que reprodujo la imagen le añadió una capa de contrato con el espectador. Ese contrato es parte fundamental de lo que llamamos verdad fotográfica. Capa sigue siendo uno de los corresponsales de guerra más importantes del siglo XX, eso nadie lo discute. Murió en Indochina pisando una mina mientras cubría una guerra. La mayor parte de su obra es indiscutible, pero una de las imágenes con las que entró a la historia
la que canonizó el fotoperiodismo como un testimonio puro, es probablemente una construcción. Ahora, esto no la vuelve menos importante, la vuelve más interesante porque obliga a aceptar que la fotografía documental siempre fue también un género autoral. El miliciano que cae no es el único protagonista, hay varios protagonistas. Hay uno fuera de cuadro que decide cuándo disparar la cámara y dónde poner el horizonte. Hay otros después, un editor que pone el pie de foto, una revista que elige la portada y al final un espectador que decide creer. La verdad fotográfica nunca fue lo que la cámara veía, fue lo que decidimos creer que la cámara había visto. ¿Pero tú qué opinas? ¿Esta fotografía puede seguir siendo una de las más importantes de la historia del fotoperiodismo? Te leo en comentarios. Y si te interesó el caso, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.